En el día de hoy vamos a dar respuesta a la supuesta contradicción de la Biblia número 42. En ella se plantea la siguiente cuestión. ¿Reconoció Juan el Bautista a Jesús antes de su bautismo? Y los textos que mencionan para decir que hay una supuesta contradicción son el de Mateo 3, versículos 13 y al 14, en donde se da a entender que sí, Juan reconoció al Cristo. Pone el texto: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Bueno, claramente reconocía el papel de Jesús. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 1 de Juan, los versículos 31 al 33, parece o se da a entender que no lo conocía. Pues el texto dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Claro, en este texto parece o se da a entender que no, que Juan no reconocía o no sabía todavía que Jesús era el Mesías, el que iba a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues para comprender esto, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre creer algo, tener fe, pensar que es posible. Eso es muy diferente de tener certeza absoluta de algo, de ser consciente de todo lo que implica ese algo. Vamos a poner un ejemplo. Por favor, acompañadme al Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 40, 41 y el principio del 42. Y ahí es cuando el hermano de Pedro se da cuenta de que acaban de encontrar al Cristo y él rápidamente va a avisarle a su hermano. Juan 1, 40 en adelante dice: Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los dos que oyeron lo que Juan dijo y siguieron a Jesús. Encontró primero a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido es Cristo. O sea, él estaba totalmente convencido, él estaba seguro, dice: hemos encontrado al Cristo, no tenía ninguna duda. Y en el 42 ya dice: y lo llevó a donde estaba. Bueno, aquí es cuando conocen al Cristo. Por eso, un poquito más adelante, cuando ahora vamos a Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20, después de que ya se conocían, ocurre lo que aquí se menciona. Mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos echando una red al mar, pues eran pescadores. Uno era Simón, a quien llama Pedro, y el otro era su hermano Andrés. Y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron. Sí, aquí vemos como Pedro y su hermano, cuando ya Jesús les llama para que sean sus discípulos, ellos dejan todo y se van. ¿Pero por qué dejan todo? ¿Por qué abandonan su medio de vida, su trabajo, todo? Porque ya sabían, ellos ya tenían fe que Jesús es el Cristo. Lo sabían. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, que ellos ya eran sus seguidores, ya sabían quién era, fijaros en este relato. Vamos a ir a Marcos 4, 37. Allí leemos lo siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Sí, los discípulos de Jesús se metieron en una barca, estaban ya dentro, en el agua, con Cristo, y se desata una gran tormenta. Vamos a ver cómo sigue el relato, en el 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro, ellos se asustan un montón, despiertan a Jesús, que él se había quedado dormido en la barca, porque estaban atemorizados. Y ahora Jesús, en el 39, dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo
grande bonanza. Y claro, ahora en el 40 dice él, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y fijaros en esto, en el 41. Aquí hay un detalle muy importante. Dice, y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Cómo que quién es este? Pero si ellos sabían perfectamente quién era, pues este es el Mesías, este es el Cristo. ¿Por qué ahora, aquí en Marcos, preguntan quién es este? O sea, ¿significa que no sabían quién era? Pues sí, claro que lo sabían, claro que lo sabían. Lo que pasa que ahora estaban viendo con sus propios ojos quién era, estaban viendo su poder en acción. Al principio, creían en Jesús por la fe, con los ojos de la fe, pero ya hay un momento en que con todo lo que estaban viendo, ya no era una cuestión de creer solamente de fe, es que tenían pruebas palpables, lo estaban viendo de manera literal, con los ojos físicos. Por eso dicen, ¿quién es este? Ahora ya sabían quién es el Cristo. No solamente era una cuestión de fe, con cosas como este milagro y otros que hubo, ahora ya tenían una certeza absoluta, tenían pruebas. Y eso es precisamente lo que le pasó a Juan. Sí, así es. Juan sabía perfectamente quién era Jesús. De hecho, eran parientes. Acompañadme, por favor, al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, versículo 36. Aquí vamos a ver las palabras que el ángel Gabriel le dice a María cuando le anuncia que va a tener un hijo que sería muy especial, el Hijo de Dios, el Cristo. Pero también le habla acerca de su pariente. Y fijaros estas palabras. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Sí, aquí vemos claramente que María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan, eran parientes. Y ahora, fijaros en este detalle, dice, y Elizabeth, siendo una mujer anciana, siendo una mujer estéril, ahora va a tener un hijo. Imaginaros las implicaciones que esto tiene. Todo el mundo se enteró de este milagro. Porque ¿cómo es posible que una mujer estéril tenga un hijo? Bueno, alguien pudiera decir, bueno, es que no era estéril, ¿vale? Pero ¿cómo es posible que a la vejez, siendo una anciana, tenga un hijo? Evidentemente aquello fue un milagro que nadie podía negar. De hecho, ni los fariseos, ni los saduceos, ninguno de los enemigos de la verdad pudo negar estas evidencias y tuvieron que aceptar a Juan como profeta, igual que lo aceptó todo el pueblo. Y Jesús, evidentemente, como familiar de Juan, también se daba cuenta de eso. ¿Cómo es posible que Juan, mi pariente, su madre sea una anciana? ¿Cómo es posible? Es imposible. O sea, la historia, entre ellos se conocían. ¿Cuántas veces se lo contaría María a Jesús? ¿Cuántas veces Elizabeth le hablaría a Juan acerca de Jesús diciendo lo que ocurrió? Pero vamos a seguir leyendo un poquito el relato. Versículos 39 en adelante. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, Juan, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena de Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Sí, Juan ya desde el vientre reaccionó cuando tuvo a Cristo cerca, que estaba en el vientre de María. Este relato, cuántas y cuántas veces se lo contarían entre ellas, a sus hijos. Por lo tanto, se conocían perfectamente. Pero ahora tengamos algo presente. Juan, cuando nace, pues nace como un bebé, como un niño, y según va creciendo se lo explicarían. Por lo tanto, él sabía que él tenía una comisión especial, que él iba a ser el Elías que iba a predecir al Mesías. Perfecto. Él sabía que lo que había ocurrido con Jesús, se lo dijeron, mira, nació de una virgen, va a ser el Cristo, va a ser el Mesías, ¿vale? Pero desde que ocurre esto hasta que Jesús va a bautizarse, pasan 30 años, más o menos. Imaginaros que te cuentan una historia
de que un familiar tuyo es el Mesías, es el Cristo, pero durante 30 años no pasa nada asombroso, no hay milagros, no hay nada, nada. Pues sí, tú tienes esa creencia, tú tienes la idea y el conocimiento de que Él es el Mesías. Por eso cuando va a bautizarse se lo dice, no, si eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Pero ojo, cuando ya, cuando ya Jesús se bautiza, cuando ya Jehová habló con Juan y le dijo, oye, cuando tú veas descender Espíritu Santo sobre alguien, ese le señala. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se cumple, ahora le pasa lo mismo que a los discípulos. Ya no simplemente tienen fe, ya no simplemente tiene conocimiento, ahora tiene la certeza absoluta de que Cristo es el Mesías. Ahora lo ve con sus propios ojos. Y fijaros, cuando leemos el texto en griego, se nos da ese detalle, podemos comprenderlo cabalmente. Si vamos a cualquier interlineal, griego-español o griego-inglés, la que tengáis, o alguna aplicación, alguna página web, y buscamos Juan 1.33 o Juan 1.31, ahí vamos a encontrar la palabra griega edein, que se traduce a nuestro idioma como yo no sabía, yo no conocía. Pero es interesante que esa palabra tiene asignada un número en el diccionario de Strong, la 1492. Y cuando vamos al diccionario de Strong para ver qué significa esa palabra, todos los significados, fijaros lo que vemos. Palabra 1492, aquí lo tenéis en imagen. Ese conocer, ese saber, puede significar percibir, reconocer, saber, ver, comprender. O sea, Jesús era familiar de Juan. Juan, claro que conocía, claro que sabía que él iba a ser el Mesías, pero todavía no lo podía asimilar, no lo terminaba de comprender cabalmente. Más interesante todavía es el comentario que podéis ver ahora en este diccionario. Nos vuelve a mencionar la palabra 1492 y dice, propiamente, o sea, el significado, propiamente ver con los ojos físicos. Lo mismo que le ocurrió a los discípulos, que ellos sabían que Jesús era el Cristo, era el Mesías, pero no lo habían visto con los ojos físicos todavía, hasta que empieza a hacer milagros, hasta que empieza a hacer esas grandes obras. Hay un momento que lo ven. Cuando hubo la tormenta, por eso dijeron, pero ¿quién es este hombre? Claro, estaban empezando a verlo con los ojos físicos. Y Juan tenía fe, tenía conocimiento, pero todavía no tenía una certeza total y absoluta. Todavía no lo había visto con los ojos físicos. Por eso dice, yo no lo conocía. Claro, al traducirlo en español como yo no lo conocía, pues puede quizás ser un poco confuso, pero es que esa palabra normalmente se traduce así, conocer. Pero realmente se podía haber traducido, yo no lo había visto aún con mis ojos físicos. ¿Verdad que cuando lo leemos en griego, verdad que cuando vemos el contexto, verdad que cuando vemos otros ejemplos, no hay contradicciones en la Biblia? Pero ocurre que estas personas malintencionadas, estas personas ignorantes que atacan la Biblia, no investigan, no estudian, no quieren saber la verdad. Lo único que les interesa es que la Biblia tenga errores. ¿Para qué? Para justificar sus libros de Satanás, sí, libros como el libro de Mormón o el Corán, para poder justificar a sus falsos profetas. Para todo eso necesitan que la Biblia sea falsa y por eso la atacan, pero no les importa en absoluto la verdad. Y ahora cabe una reflexión. ¿Se van a responsabilizar estas personas que han difundido estas calumnias de la Biblia o por el contrario se desentienden, no quieren saber nada? Ah, bueno, vale, pero ¿y la otra? ¿Y la otra? Ya hemos contestado 42, ¿sí? 42 supuestas contradicciones de la Biblia. Vamos a contestar todas, pero si a alguien, después de ver todos estos videos, se le plantea una duda, lo que debe pensar, cada vez que lo analizamos hay una respuesta. ¿Voy a seguir dudando de la palabra de Dios? ¿O por el contrario, voy a seguir creyendo a estos mentirosos que aparte son ignorantes? Es una reflexión que todos tenemos que hacer. Y bueno, pues hasta aquí este video. Pediros como siempre que por favor podáis dar like
al vídeo y así pues el algoritmo de YouTube lo recomendará a más personas y esta verdad bíblica podrá llegar a más personas también. Desearos un buen día a todos y que Jehová os bendiga.